porque tú y yo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Claro, no nos cabe en nuestra linda cabeza, ¿no? Tanta maravilla, pero Dios es maravilloso. Un Dios que actúa más allá de nuestras posibilidades, de nuestro entendimiento. Él se propuso hacer cosas grandes. Y el primer gran objetivo de Dios en la tierra lo manifestó Jesús al venir. Dios, como Padre, quiere que todos los hombres y mujeres del mundo puedan conocer a Jesús como Señor. ¿Sabías eso? Eso está en el corazón de papá. Todos saben lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios amó, pareciera tiempo pasado, pero incluye el presente y el futuro. ¿Seguirá Dios amando al ser humano? Algunos se confunden allí porque dice la palabra mundo. La palabra mundo tiene varias acepciones en la Biblia. Se habla de mundo para hablar del universo, de la creación, del cosmos. Entonces alguno dice, pero ¿cómo es? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo y 1 Juan dice que no amemos al mundo. ¿En qué quedamos? Que son dos mundos distintos. De tal manera amó Dios al mundo, se refiere a los seres humanos, que dio a su Hijo para que pudiera redimirnos. Cuando Juan dice no améis al mundo, está hablando del sistema del mundo, que está gobernado por Satanás. Entonces, ¿cuántos de los que tienen un padre normal, un padre amoroso, no quisieran agradar el corazón de su papá? Cuando él expresa que tiene deseo de hacer tal cosa en casa, los hijos, sin que el padre se lo pida, van y actúan y hacen las cosas. Qué lindo es tener hijos que son atentos para hacer cosas que el padre o la mamá están deseando y que no pueden hacerlo. Yo sé que aquí en Antofagasta los hijos son tremendamente amables por los padres. Me contaron así, no sé si será cierto, pero si no es así, el Señor te va a enseñar a ser amable, a ser cariñoso, a ser hacendoso con tus padres. ¿Será cierto que Dios quiere que todos se arrepientan? Para confirmar esto vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Él no quisiera que nadie se pierda. Hay una teología que por ahí dice que ni todos se van a salvar, ¿para qué nos preocupamos tanto? La rechazamos en el nombre de Jesús, porque Dios quiere que todo ser humano tenga la oportunidad de ser transformado, de cambiar su vida y servir al Señor. Ahora, Dios tiene un instrumento en la tierra para que esto ocurra, que se llama iglesia. Y de eso somos parte todos nosotros. Dios te tiene a ti, me tiene a mí para llevar a cabo ese deseo de Dios. Pero tenemos que abrir la boca, tenemos que comportarnos en la tierra como para que tenga respaldo lo que decimos. Cuando le decimos a la gente que Dios le ama, que Dios quiere rescatarle, que la gente pueda realmente oírnos
y saber que lo que estamos diciendo es verdadero. ¿A quiénes tenemos que hablarles, testimoniarles? A todos. Dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, al que se presente por delante, al que esté a nuestro lado cuando viajamos, al médico que vas a ver, a la oficina donde vas, al almacén donde compras, al carnicero donde vas a comprar la carne. A todos hay que testimoniarle del Señor. Y si no me escucha, nadie te va a decir que no te quiere escuchar. Si alguno no quiere oír bien, igualmente le estás dejando una semilla. Dios es el que opera lo demás. Nosotros tenemos que hacer la parte nuestra, abrir nuestra boca, testimoniar del Señor y aprovechar todos los momentos. Nosotros con mi esposa tenemos poca relación con gente que no conoce al Señor por nuestra función, pero cada vez que estamos frente a la gente, ahora ella se había quebrado el brazo derecho, estaba en terapia, así que la terapista no se escapó. Todas las sesiones tiene que escuchar una palabra del Señor. Ya la invitamos a casa, estuvo en casa para compartirle del Señor. Es fácil compartir del Señor, pero tenemos que dejar nuestro egoísmo. Nuestra casa tiene que abrirse para eso. No cuesta nada invitar a almorzar, a tomar una once a las personas, y allí en la mesa es bien fácil hablar de Jesús. ¿Se han dado cuenta? ¿No se les había ocurrido? Empiecen a hacerlo. Esas personas a las cuales tú diariamente ves, con las cuales te codeas, tu colega de trabajo, tu vecino, tu pariente, es necesario que conozcan al Señor. Tú eres el instrumento de Dios para ello. Así que es tan importante saber que este es el deseo del Padre. A veces vamos a la librería para ver el libro que dice ¿cuál es la voluntad de Dios? Está clarito. No necesita un libro. La voluntad de Dios es que tú y yo podamos testimoniarle al mundo quién es nuestro Padre. ¿Hay algo que decir de Él? ¿Hay algo que decir de Dios? Claro que sí. Yo siempre digo a los hermanos, les pregunto, ¿ustedes saben un poco más que la mujer samaritana? Y todos me dicen, sí, pues nosotros estudiamos la Biblia. Pero la mujer samaritana apenas ni estaba segura que Jesús era el Mesías, partió a la ciudad a decir, me encontré con uno que me dijo todo lo que soy. ¿No será esto el Cristo? Y media ciudad viene al encuentro de Jesús. Tenemos que aprender de esa mujer, ¿eh? Es importante que despertemos, hermanos. Estamos muy comoditos. Mientras el mundo se pierde, mientras las cosas acontecen allá afuera, estos días escuchamos de cuántos niños son abusados, cuántas cosas acontecen allí en los hogares, muchas cosas que traen dolor, amargura, tristeza, resentimiento, mientras nosotros estamos muy cómodos. Es importante que despertemos a la realidad que vive el mundo. Cada vez la maldad aumenta, y la Biblia lo dice, Jesús lo anunció. Pero mientras aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Así que es importante que despertemos a esta realidad. Cada día que te levantes, dile al Señor, Señor, dame la oportunidad en este día de poder llevar a alguien a conocerte, de testimoniar de ti en los lugares donde voy a estar. Y yo creo que Dios te va a poner iniciativas. Yo me he admirado de conocer hombres de Dios que con tanta sencillez pueden
testimonial del Señor. He aprendido de ellos. Había uno en Buenos Aires, que era un hombre de Dios que está con el Señor hoy día. Él tenía frases para todo tipo de personas. Entraba a una panadería y decía, yo tengo el mejor pan. Claro, el dueño de la panadería lo miraba feo. Pero luego decía, ese pan es venido del cielo, se llama Jesús. Y de repente alguien se interesaba y empezaba a compartirle. Iba a echar benzina a la estación de servicio, se bajaba del vehículo y le decía al bombero, pensar que este auto no puede andar sin gasolina. El bombero le decía, es verdad, así tampoco la vida sin Cristo funciona. Qué fácil. De repente un bombero se interesaba y empezaba a compartirle del Señor. Subía a un ascensor y decía, pensar que esta cosa sube y baja, así uno nunca llega a ninguna parte. La vida sin Cristo es un sub y baja y no se llega a ninguna parte. Pero con Cristo hay un destino final feliz. Qué interesante, ¿no? Escuché de un pastor bautista que fue lleno del Espíritu Santo y él empezó a hacer locuras. Pero esas locuras que son tremendas. Dios le dice un día, tienes que predicar en el restaurante donde vas a comer. Pero Señor, es un restaurante. Bueno, el Señor no dice nada más, simplemente da la orden. Así que se fue al restaurante, le dijo al dueño que lo conocía un poco, tengo que predicar aquí. Pero ¿cómo si aquí no es un salón de la iglesia? Pero Dios me mandó y voy a predicar. Así que fue con otro pastor. Se paró arriba de una silla. Ustedes saben que en un restaurante si alguien se para en una silla llama la atención inmediatamente. Pero eso no fue lo suficiente. Él dice, estoy enamorado de un hombre. Y todos miraron al compañero. Y se quedó en silencio un momento. Y vuelve a decir, estoy enamorado de un hombre. Y su nombre es Jesús. Predicó 10 minutos. Y se entregaron varias personas a Cristo ese día. Locura. ¿Te atreverías a hacer eso? Si Dios te manda, hay que hacerlo. Después, ese mismo pastor en un ascensor ahí en las cataratas del Niágara, en unos ascensores que son muy grandes, Dios le dice, tienes que predicar aquí. Pero Señor, estos son fracciones de segundo que anda en el ascensor. Pero Dios no da explicaciones. Dios dice. Así que se subió al ascensor y dice, alguien me dio un agarrón. Y paró el ascensor. Y todo el mundo decía, yo no. Dice, no importa quién haya sido, pero lo importante es que Dios los quiere agarrar a ustedes, porque lo necesitan. La mitad de los que iban ahí se convirtieron al Señor. Hay que ser bien loco, ¿no? Pero esas locuras son las que hace falta que aprendamos a hacer nosotros. Porque a veces nos da vergüenza, nos da temor, pero al diablo no le da ninguna vergüenza meter a la gente en líos, en tristeza, en amargura. A nosotros no nos debería dar vergüenza ni temor testimoniar de Jesucristo. Amén. Me acuerdo cuando los primeros que llegaron a conocer el reino de Dios en la década del 70 eran 10 hippies, drogadictos. Cuando se convirtieron, ellos no tenían temor ni vergüenza. Me encontraban en la calle y de una distancia de 100 o 50 metros me gritaban, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Yo nunca escuché a un hermano que me diga eso. Pero estos jóvenes fueron redimidos, pero tenían tal alegría de haber conocido al Señor que no tenían temor ni vergüenza. Caminaban por las calles anunciando a Jesucristo, los apedreaban. Tenían muchos enemigos, pero
no cesaban de anunciar a Jesucristo y muchos se convirtieron de sus colegas antiguos de la droga, traficantes y otros más. Bendito sea el Señor. ¿Se puede? ¿Qué te parece si le pedimos al Señor ahora mismo que te capacite, que te dé valentía, osadía para anunciarle en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier momento, a tiempo y fuera de tiempo? Amén. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor? Yo quiero ser ejecutivo, Señor. Quiero sembrar. Quiero darte alegría. Cierra tus ojos y dile al Señor en este momento: Señor, gracias porque el Espíritu Santo mora en mí. Pero te ruego que me des la capacidad de tener la osadía y la valentía de poder hablarle a la gente, de poder testificar de ti. Señor, nuestro interés no es llenar este local de gente, sino llenar la ciudad de ti. Oh Espíritu Santo, en este mismo momento te ruego que inundes la vida de mis hermanos y hermanas, para que cada uno tenga la capacidad de llegar con tu palabra a la gente necesitada, tanta gente necesitada. Gracias porque tú nos has dado las herramientas para que podamos ejecutar esto. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea la gloria. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Aleluya. Abre tu casa. Invita a alguien en esta misma semana. No dejes pasar más tiempo y ven con la noticia. Ahora, si se llena tu casa de gente, gloria a Dios, va a ser maravilloso. Es que yo no sé mucho de la Biblia, no importa, pero sí ya conociste a Jesús. Me acuerdo que en Santiago, cuando empezamos una comunidad, se convirtieron 10 personas. El dueño de casa se convirtió unas semanas después. Era un ingeniero agrónomo. Y cuando se convirtió, eran todos nuevos. Yo le dije, te vas a quedar a cargo del grupo. Me dijo, yo, pero ¿cómo si yo no sé nada? Por eso te vas a quedar a cargo del grupo, que no sabes nada. Pero yo te voy a instruir, lo que yo te enseñe lo vas a transmitir y la cosa va a ir caminando. Tienes que orar, ayunar, pedirle al Señor que te dé la gracia y la sabiduría. Y se lo tomó en serio. En pocos meses este hombre ya estaba testimoniando a la gente. En pocos meses tenía una comunidad de 100 personas. Pero se dio a la oración, al estudio de la palabra, sujeto, muy sujeto, hacía lo que yo le decía y fue tremendo. Un hombre de Dios que hoy día está con el Señor. Pero se puede, se puede. Nunca digan no puedo, no sé, sino en Cristo todo lo podemos. Amén. Así que les animo en el nombre de Jesús. Pero tápate el otro oído, porque no se te escape por acá. Que salgas de aquí inspirado, no emocionado, sino inspirado por el Espíritu a hacer la obra del Señor. Amén. No seamos más religiosos. Los religiosos van el día domingo a misa, a una reunión, a un culto, se van a la casa y se olvidan durante toda la semana de lo que hay que hacer. Nosotros no fuimos llamados a una religión, fuimos llamados a vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo tiene que llevar fruto. Amén. A 30, 60 y a 100 por uno. Segundo gran objetivo de Dios. A ver si lo puede. Ahí está. ¿Qué dice? Que todos los que conozcan a Jesús como Señor sean formados a la imagen de Cristo. Eso dice en Romanos 8:29, que a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el deseo del Padre. ¿Cuál es el deseo del Padre?
Seamos formados a la imagen de Jesús. ¿Cómo sucede esto? Esto se lleva a efecto haciendo discípulos, lo cual significa una relación vivencial entre hermanos. Uno enseña y el otro aprende. Me voy a detener aquí un poco. Yo creo que algunos no han entendido bien lo que es el discipular, el hacer discípulos. Fíjense que se cuenta de un hombre que visitaba un edificio en construcción. Cuando recorría el lugar, se acercó un albañil y le preguntó: ¿qué haces tú aquí? Yo pego ladrillos y estuco, dice. Después se fue un carpintero y le pregunta: ¿qué haces tú aquí? Yo hago tableros, luego coloco puertas. Y después finalmente se acercó a un obrero que hacía aseo. Le dijo: ¿y tú qué haces aquí? Estoy edificando un edificio, dice. La perspectiva de cada uno es diferente. Los dos primeros tenían una perspectiva parcial de lo que hacían. Pero este hombre veía el todo. Estaba haciendo aseo, pero él tenía claro que era parte de un equipo. ¿Qué hacía el equipo? Edificaba un edificio. Él era parte de aquello. Este ejemplo nos indica que hay diversas ópticas en ver las cosas. Hay personas que tienen una visión muy parcial de lo que hacen, de manera que esto nos puede ayudar a entender algunos principios y formas que el Señor estableció para el desarrollo de su obra. Quiero hablarles cómo se da el contexto de hacer discípulos. Es muy importante ver en qué contexto se desarrolla este medio que Jesús estableció para alcanzar sus objetivos. El hacer discípulos no es un sistema mecánico, tampoco es un simple método institucional, es más que eso. Discipular es una relación vivencial entre discípulos del Señor. Su expresión encuentra sentido en el contexto del reino de Dios. Jesús comenzó a hacer discípulos cuando inicia la proclamación del reino. Esto está en Mateo 4, versículos 17 al 22. Voy a pedir que alguien de ustedes lea fuerte para que sepan que no está en mi Biblia nomás. Mateo 4, 17 al 22. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué decía el versículo 17? ¿Desde cuándo? Porque hubo un acontecimiento anterior. ¿Qué pasó antes con Jesús? Fue llevado al desierto para tener un retiro espiritual, tener un gran banquete. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y qué pasó? ¿Quién venció? Jesús venció. Amén. Fue la primera escaramuza que tuvo con el diablo. Después de eso, comenzó Jesús a anunciar el Evangelio del Reino y junto con ello, ¿qué empezó a hacer? A hacer discípulos. Curioso Jesús, ¿no? Es raro cómo Jesús hace las cosas. Vengan en pos de mí y los haré grandes predicadores.
Jesús sabía que estos hombres no conocían otra cosa que las redes, los pescados, la barca, los remos. Así que les dijo: vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Vaya a saber lo que les pasó por la cabeza. Pescadores de hombres. Se imaginaron a hombres metidos en las redes, enredados en las redes, con un anzuelo en la boca. Vaya a saber qué pensaron. Pero esos detalles podemos obviarlos. Lo que sí debemos entender que ellos dicen que dejaron las redes al instante y le siguieron a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Después hizo lo mismo con Juan y su hermano. Se paró frente a Leví, a Mateo, y fue más lacónico todavía, le dice: sígueme, sin ninguna explicación. ¿Qué dice la Biblia? Que dejando todo al instante le siguió. ¿Qué efecto había allí? Cuando el Señor llama, lo hace con autoridad. Y la autoridad del Señor es tremenda. Traspasa nuestro entendimiento, traspasa nuestra capacidad. Un día, le voy a contar esto porque, entre otras cosas, me sucedió muchas veces. Estábamos en un paseo con hermanos en un lugar cerca de Santiago. Se iban a bautizar varias personas que venían de un mundo religioso. Y el marido de una hermana se estaba oponiendo a que su esposa se bautizara. Y me dio un enojo santo. Así que tomé a este hombre que era más grande que yo, más macizo. Lo puse frente a un camión. Le dije: ¿qué te has imaginado tú que viene a interponerte entre lo que tu esposa quiere frente al Señor? Eres un religioso, no entiendes nada de lo que Dios quiere. Dios te ama profundamente, pero estás siendo un obstáculo en este momento. Te reprendo en el nombre de Jesús. Se pone a llorar y me dice: yo también me voy a bautizar. En primer lugar pensé que podía levantar la mano y darme una cachetada. Pero cuando uno actúa en la autoridad del Señor, las cosas son diferentes. Aunque hable un poquito fuerte, en el sentido de confrontar a la gente, el Señor te va a respaldar, porque está buscando lo mejor para esa persona. Jesús tenía autoridad. ¿De dónde nacía la autoridad? Fíjense que cuando dio la enseñanza en el monte, lo que se llama el Sermón del Monte, ¿alguien puede leer los últimos versículos del capítulo 7 de Mateo? Mateo 7. Los últimos 2 versículos. La gente se admiraba de su enseñanza. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿La elocuencia? La autoridad. ¿Cómo distinguía la autoridad? Porque era muy diferente escuchar a Jesús y escuchar a los escribas y fariseos, que ellos decían lo que no eran. Pero Jesús decía lo que era y era lo que decía. Esa era la gran diferencia. Entonces la autoridad no proviene de saber mucho, no proviene de conocer toda la Biblia. La autoridad viene de hacer vida la palabra. Amén.
Hay autoridad cuando nosotros vivimos lo que decimos. Los padres deben saber que la mejor manera de enseñar a los hijos es con el ejemplo. Si tú quieres enseñar a tus hijos y no estás dando buen ejemplo, vas a cosechar cosas muy tristes. Pero cuando eres ejemplo y dices las cosas y los hijos ven la coherencia que hay entre las palabras y la vida, les aseguro que ese padre, esa madre van a tener un respaldo tremendo. Nunca sus hijos van a dudar de lo que digan. Así también es en este hecho de hacer discípulos. Hacer discípulos no es tener una reunión de estudio bíblico. Hacer discípulos es tratar la vida de la gente. Cuando el Señor comenzó a enseñarnos lo que era su reino y lo que era su señorío, yo entendí que había que hacer discípulos porque Él me lo dijo así. Yo no tenía ningún referente, no tenía ningún libro, no tenía ninguna persona que me haya enseñado. Tuve que decirle, Señor, ¿cómo se hace? Entonces el Señor me dijo que observara los evangelios. Me di cuenta que Jesús tenía una característica para discipular. Él andaba con los discípulos, comía con los discípulos, dormía con los discípulos. Me di cuenta que esto era una relación. Así que comencé a decirle a los discípulos que comencé a hacer, que teníamos que juntarnos y tratar la vida. ¿Sabe cuánto duraban las reuniones de discipulado? Las primeras duraban 5 horas. Porque había que tratar todo, revisar la vida completa. Y la admiración mía era que había gente que tenía 10, 15 años en el Evangelio, pero estaban en cero en cuanto a la vida. Sabían Biblia, pero no había vivencia. Y empezamos a tratar eso. Yo le pedí al Señor, la oración más rara de un pastor es decirle al Señor, Señor, no mande a nadie. ¿Cuál es la oración constante de un pastor? Señor, que llegue gente, que podamos llegar a mucha gente, ¿no es cierto? Yo le pedí, Señor, que no llegue nadie, porque hay que tratar a estos poquitos que quedaron, porque la primera reacción de la gente cuando empecé a enseñar del reino de Dios fue que se me fueron 100 personas, porque no querían que el Señor gobernara sus vidas. Y yo me asusté. ¿Qué pastor le gusta perder gente? Y dije, Señor, ¿esto es tu reino? Él me dice, sí, Señor, este es mi reino. Y me llevó a la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? Eran como 20.000 más o menos, porque se contaban los hombres nomás, las mujeres, los niños no, y eran más siempre. Me pregunta el Señor, ¿cuántos quedaron de esa multitud después que les aclaré las cosas? ¿Cuántos quedaron? ¿Sabe cuántos quedaron? 12. Los discípulos más cercanos de Jesús. Y Jesús todavía se atreve a decirle a los 12, ¿quieren irse ustedes también? La pregunta es, ¿qué pretendía Jesús? Él no quería gente por gente. Él quería tener un pueblo celoso de buenas obras. Gente que entendiera que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Cuando yo me di cuenta de eso me asusté, dije, es tremendo esto. Así que cuando se fueron los 100 me quedé con 20. Le dije, Señor, no mande a nadie porque hay que trabajar con estos 20. Y de los 20 se me fueron unos poquitos más todavía. Y de allí comenzamos a trabajar. Durante un año no llegó nadie, pero trabajamos arduamente. Todas las semanas enseñanza y todas las semanas pedir cuenta, hasta que vi la transformación de esa gente, de sus matrimonios, y les aseguro que era transformación real.
Después de un año le dije, señora, por favor abre las puertas. Y allí fue donde llegaron esos hippies que le he contado otras veces, que me asustaron primero, porque yo nunca había tratado con gente tan rara y bien metidos en la droga. Venían de la heroína, de la cocaína, cosas que necesitan un tratamiento especial, pero Dios hizo un milagro y no hubo que hacer tratamiento especial, porque cuando Dios los trata no necesita ayuda de nadie. Y fíjense la diferencia. Durante 20 años que tenía esa congregación, un poco más quizás, habían 120 personas. Con la conversión de estos jóvenes, en 3 meses habíamos llegado a 200. Por el testimonio de sus vidas. ¿Habla o no habla el testimonio? Por supuesto que sí. Entonces se hicieron verdaderos discípulos. Y no es que los tratamos con guante blanco. Yo los llevé a mi casa. Mi esposa se asustaba un poco porque la forma de vestir y todo eso. Y algunos hermanos me decían por ahí, de los que quedaron, eran antiguos, me decían, hay que decirle que se corten el pelo. Yo decía, no me los toquen, no me vengan con esas cosas. Dios los está cambiando por dentro, los va a transformar por fuera también. Y entre los discípulos que yo tenía había uno que era un hombre ya bastante mayor, podría ser mi padre. Y este hombre tenía mucho amor, los trataba como verdaderos hijos. Y lo querían tanto que le decían el tata. Y él empezó a tratar con ellos. Hijito, te verías muy lindo si te cortaras un poco más el pelo. Y iban y se lo cortaban. Hijito, podrías vestirte de esta manera. Y le obedecían en todo. Y no era que él era exagerado, sino siempre un poquito de arreglo. Un día llegó uno con el brazo quebrado, enyesado. Y dice, ¿qué te pasó? Me quebré el brazo, tata, jugando a la pelota. Mira, le dice, voy a orar por ti y después que ore te saca el yeso. Porque era un hombre de fe. Así que oró por él y le dijo, sácate inmediatamente el yeso. Sacó el yeso y estaba completamente sano. Así que le tenían un temor, porque lo que él decía era con autoridad. Luego querían volver algunos de los que se habían ido. De los 100 que se habían ido empezaron a volver varios. Queremos ser discípulos también. Muy bien, habían pasado 2 o 3 años. Le dije, ahí están los discipuladores. ¿Quiénes eran? Los 10 hippies, que ahora ya no eran hippies, ahora eran discípulos del Señor. Y me decían, pero ellos son nuevos. Exactamente, son nuevos, pero conocen bien a Jesucristo. Así que humillándose, se sometieron al Señor y a la dirección de estos hermanos que les llevaron a conocer al Señor de verdad, que los llevaron a amar al Señor de todo corazón, que eran tremendos para orar, para alabar, adorar al Señor. Uno de ellos fue el medio para que se convirtiera mi suegra. Un día que llegó por primera vez a una reunión mi suegra, en la entradita uno de ellos la abrazó, la besó en sus mejillas y le dice, mamita querida, ¿cuánto te ama el Señor? Y ahí mismo se derritió, porque esa transmisión de amor era tan genuina, tan real, que la gente podía convertirse sin que se le dijera muchas cosas. El pueblo de Dios tiene que expresar vida, y la vida de Cristo es abundante. Amén. No estamos llamados para ser creyentes simplemente, estamos llamados a ser discípulos, a ser formados en una vida totalmente distinta a la común. Fíjense que Jesús hizo esto y nos enseñó con su ejemplo. La palabra discípulo viene del griego matetes, que quiere decir un aprendiz o pupilo que está bajo la guía de un maestro. Ser discípulo significa más que el mero hecho de escuchar al que le enseña,
tiene que ver con la aceptación de la enseñanza y esforzarse para actuar de acuerdo a ella. En consecuencia, discipular a alguien es enseñarle de tal forma que no solo adquiera conocimiento, sino que su conducta esté de acuerdo a la enseñanza. El que enseña debe constituirse en un ejemplo para quien está guiando y no solo un informador. ¿Estamos de acuerdo? Si no están de acuerdo, igual es así. Ser discípulo implica crecer. El discipulado es la función primaria de un pastor que busca ayudar a otros conforme al propósito de Dios. Por eso el anhelo principal de la iglesia cuando se acerca al mundo con el evangelio del reino debería ser de hacer discípulos y no solo llevar a la gente a la conversión. Por lo general existe la tendencia de presentar una salvación centrada en la conversión y el cielo, como si fuera la conversión un pasaje para irse al cielo. Pero es increíble cómo la mayoría tiene la tendencia a evitar el dolor que implica el crecimiento. Es más fácil seguir siendo niños sin responsabilidades, dejar que otros paguen las cuentas. Algunas personas pueden experimentar una conversión maravillosa, una gran unción del Espíritu Santo, una sanidad milagrosa, sin embargo persisten en su deseo de evitar el trabajo que significa crecer. Les pregunto a los padres, cuando los hijos van creciendo, ¿se han dado cuenta que les duele alguna parte del cuerpo? ¿Por qué? Porque es normal. Y la otra cosa es que este chiquillo ya le quedaron cortos los pantalones, chica la camisa. Qué problema bueno, ¿no? Sería triste si se quedara enanito. Pero es normal el crecimiento. Y ningún padre se enoja porque el hijo crece. Claro, los papás a veces se enojan porque el hijo ya empezó a usar su ropa. O la mamá también. La hija creció y está usando toda su ropa. Pero ya no es un problema malo. Yo creo que en la iglesia debería haber un crecimiento normal. Pero pasan años. Yo no voy a preguntar los años. Pero aquí hay gente que tiene 20 años en el Evangelio, 15 años, 10 años, 5 años. Voy a preguntar, ¿cuánto tienen 5 años en el Evangelio? Una persona. 2 años. Todos son más antiguos. 1 año. ¿Cuántos llevan 1 año sirviendo al Señor? Nadie. Nadie se convirtió 1 año atrás. Ahí hay un hermano. ¿Cuántos llevan 6 meses? Tres meses. Estoy descubriendo algo raro aquí, ¿eh? Si durante 2 años, 1 año, 6 meses no se convirtió nadie, empiezo a temblar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos metiéndonos en el área chica ahora. Hermanos queridos, si tú eres un discípulo o discípula del Señor y no has dado fruto, hay algo que está pasando en tu vida que no está bien. Te voy a recomendar que leas Juan capítulo 15. No ahora, sino en tu casa. Léelo con tranquilidad y seriedad. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será adulado. ¿Qué dice? Será cortado. Todo pámpano que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Es muy seria la palabra. Nosotros leemos y encontramos linda la palabra, pero es muy seria. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Porque ¿para qué quiero
tener ramas que no llevan fruto. Yo tengo un parrón en la casa. Este año lo pelamos bien pelado. Y empezó a brotar y tenemos más uva que nunca. Se cortaron las ramas que no tenían ningún fruto, pero aparecieron mucho más frutos porque los pámpanos que llevan fruto se multiplican el fruto a causa de ser podado. Y la poda no es nada fácil. Cuando se está podando yo me doy cuenta que corre agüita como si el parrón estuviera llorando, diciendo me duele. Pero vale la pena porque va a venir el fruto. En el nombre de Jesús, los desafío, hermanos, a preocuparse por esto, a llevar fruto. Amén. No se entretengan, es linda la comunión, pero no nos entretengamos entre nosotros y descuidemos la misión que Dios nos encomendó. Amén. El caso de los corintios era un caso de falta de crecimiento y madurez. Allí se podía encontrar mucha manifestación carismática, pero sus actitudes reflejaban una conducta incoherente con la vida de Cristo. Eran carismáticos al máximo. Por eso Pablo al escribirle les dice, yo les alabo porque tienen de todos los dones, no les falta ningún don, pero no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños espirituales. ¿En qué quedamos, Pablo? ¿Son espirituales o no son espirituales? ¿Tener dones es ser espiritual? No necesariamente. Tener fruto, sí, es espiritual. Porque algunos con dones y todo han dejado muchas huellas feas en la iglesia. En la televisión, ¿ustedes se acuerdan? El desastre que hubo con Jimmy Swaggart, Jim Baker. Hombres con muchos dones, pero de repente con mucha carnalidad. Los dones no son necesariamente una señal de espiritualidad. El fruto del Espíritu en nosotros sí. Tenemos hombres en la Biblia que eran muy carismáticos, pero eran carnales, como Sansón, como Saúl. Otros que no eran tan carismáticos como Nehemías y otros, pero tenían una espiritualidad tremenda y una obediencia a Dios muy fuerte. Entonces, hermanos queridos, los Corintios está escrito porque nos tiene que enseñar muchas cosas. Era una iglesia mayormente de griegos, pero había muchas cosas que tenían que ser corregidas. Y nosotros tenemos que aprender de los errores que se manifiestan allí. Hasta en la cena del Señor tenían problemas, porque algunos se daban el banquetazo y otros quedaban sin comer. Y Pablo tiene que reprenderlo. Y a algunos se les pasaba la mano porque no tomaban un sorbo de vino, sino que se tomaban un litro, yo creo. El desorden, la inmadurez era tremenda. Ahora voy a terminar esta parte hablándoles del ejemplo de Jesús. Quizás pueda ser difícil entenderlo, pero el Padre discipuló a Cristo Jesús como su Hijo. En Isaías 50, versículos 4 y 5. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Allí se está hablando del siervo mesiánico. Yo lo tengo escrito aquí, pero voy a pedir que alguien lo lea igual. Isaías 50, versículos 4 y 5. Lo más fuerte que puedas. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿De quién está hablando Isaías? ¿De quién creen ustedes? De Jesús. Este siervo mesiánico no es otro más que Jesucristo.
Él afirma que Dios le ha dado una lengua para bendecir al cansado, y para hacerlo Dios abre su oído mañana tras mañana y le hace oír lo que su lengua tiene que decir. El Padre disciplinó a Jesús en lo que tenía que decir y él obedecía todo lo que escuchaba. Juan 12, 49 y 50. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué tremendo es esto, ¿eh? A veces nosotros nos creemos más que Jesús. Dice, yo no hablo nada por mi cuenta. Yo hablo todo lo que el Padre me mandó decir. Y lo digo como el Padre me dijo que lo dijera. Qué tremendo. Y en Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para los que sienten. Así dice, para los que le obedecen. Una cosa más en esto. Cuando el Padre le dijo al Hijo que viniese a vivir entre los pecadores y a morir en la cruz, el Hijo no protestó, aun cuando era igual al Padre. Jesús se sometió a la autoridad del Padre. Dentro de los misterios de la Trinidad era necesario que el Hijo le obedeciera al Padre sin violar la igualdad que existe entre ellos. Son iguales pero diferentes en cuanto a sus funciones. El Hijo vino a la tierra porque era su naturaleza, el destino que el Padre le había dado a su servicio. ¿Y sabe lo que pasó aquí en la tierra? Jesús, ¿cómo nació? ¿Por obra de quién nació? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo nacer a Jesús. El Espíritu Santo condujo a Jesús en su ministerio. El Espíritu Santo lo acompañó hasta el último. Pero cuando Jesús se fue de vuelta al Padre, cambiaron los papeles. Jesús fue hecho Señor y en el cielo ocurre un cambio de mando. Por eso la fiesta que había en el cielo era tremenda cuando las puertas eternas se abrieron y entró el Rey de Gloria. ¿Quién era el Rey de Gloria? Jesucristo el Señor, que había vencido y derrotado al maligno, y ahora el Padre lo recibe en el cielo y le dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahora te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál era ese nombre? Señor. Que en griego viene del griego Kyrios, que quiere decir dueño, autoridad máxima, soberano, el máximo. Entonces, ¿saben quién estaba en la fiesta? El Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos, no se me muevan de Jerusalén hasta que venga el poder de lo alto, entonces me van a hacer testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos días pasaron para que viniera el Espíritu Santo? Desde que Jesús se fue. ¿Se acuerdan? 10 días. Yo siempre pensaba que el viaje a lo mejor era muy largo. ¿Por qué 10 días? Después llegué a la conclusión. La fiesta era tan grande, tan tremenda, que el Espíritu Santo no quería salir de la fiesta. La celebración de la victoria de Cristo en el cielo era una fiesta maravillosa, hasta que Jesús seguro le dijo, hey, te están esperando allá abajo. Y el Espíritu Santo desciende con toda la potencia y dice que llenó la casa, que era como un viento recio. Claro, venía con toda la gloria de arriba y entonces se derramó allí. Fueron llenos del Espíritu Santo y entonces la historia cambió, porque ahora tenían el mismo espíritu de aquel que había muerto en la cruz y que había resucitado. Bendito sea el Señor. Ahora cambió el rol. Ya no se sujetaba a Cristo al Espíritu, sino el Espíritu ahora se sujeta a Cristo y al Padre. Y el Padre le dio todo a Jesús. Le dice,
ahora yo te entrego el reino. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que acepta a Jesús lo acepta el Padre. El que rechaza a Jesús también lo rechaza el Padre. Bendito sea nuestro Señor, que es nuestro sumo sacerdote, que nos aceptó y tiene la potestad de perdonar pecados, de limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces en la Trinidad no hay problema de cambio de roles, pero entre nosotros sí. ¿Cuántas veces has sujetarte a alguien? ¿Cómo me voy a sujetar a él si yo sé más que él o que ella? No se trata de eso. Se trata de tener una actitud. Sujetarse el uno al otro muestra la actitud que el Señor quiere ver en la iglesia. Y esto no tiene que ser hecho como de jefe a subalterno, sino de padre a hijo. Discipular a otro es tener el espíritu de papá, de mamá, cuidarlo, enseñarle, guiarle, y la sumisión es un acto de humildad, de sujeción al Señor, pasando por alto cualquier otra cosa que no sea lo que el Señor quiere. Amén. De esta manera vamos a ir entrenando gente que va a ser capaz de guiar a otros. Por eso ayer, o el primer día que estuve allí en General Velázquez, dije, hermano, se acabó el recreo. Es tiempo de poner manos a la obra y dejar de estar en la inercia. Todos ustedes están capacitados para enseñar a Cristo. Y si algunas cosas no han ido bien, corríjanlas. Y pónganse en la brecha. Basta ya de estar ociosos, de estar en la inercia. El Señor los quiere activos. Amén. Miembros que realmente dan fruto para gloria de Dios Padre. Termino diciendo rápidamente el tercer objetivo. Lo trataremos en otro momento. Que todos los discípulos en formación lleguen a ser uno. Es lo que Jesús dijo, que sean uno para que el mundo crea. Es la base fundamental para que la gente venga a Cristo. La iglesia llena de amor, acogiendo a los que viven en las tinieblas, que llegan tan maltratados, tan machucados, tan heridos del mundo. La iglesia no es un hospital. La iglesia es la casa del Señor, donde muchos van a encontrar el refugio. Amén. Y el último y el cuarto objetivo de Dios, que todos los discípulos del Señor lleguen a ser un factor de influencia en la sociedad. Les menciono simplemente el pasaje de Mateo 5, 13 al 16, donde Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero advirtió algo muy fuerte, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Qué advertencia más fuerte. El Señor no nos quiere sal sin ser salada. Nos quiere sal efectiva. La sal se pone en un salero, ¿no es cierto? Pero no sirve en el salero si no se derrama sobre la comida. No vaya a ser que somos sal en el salero. Le voy a pedir al Señor que mueva el salero ahora. Van a sentir unos remesones en su vida. Siéntanlo fuerte porque el Señor los quiere transformar para la gloria de su nombre, haciéndolos efectivos y dinámicos discípulos del Señor, andando por las calles de Antofagasta con poder y autoridad del Señor, haciendo milagros, señales y prodigios, porque el hacer discípulos es acompañada de señales y prodigios. El Señor lo va a hacer, lo está haciendo y lo va a hacer con mayor fuerza en los próximos días, porque ustedes están decididos a hacer lo que el Señor nos mandó. Amén. Todos los que quieran realmente, a partir de hoy, cambiar de actitud, dejar de ser cómodos, dejar de ser indolentes ante lo que pasa en el mundo
y quieren decirle al Señor, cuenta conmigo, pónganse en pie. Vamos a orar, a hacer una oración, que el Espíritu Santo remueva nuestro interior, nuestro entendimiento, nuestra vida, para que las cosas sean muy diferentes de aquí en adelante. Aleluya. Ofrécele tu vida al Señor y dile, Señor, quiero ser transformado para ser como tú quieres que yo sea. Pon tus manos hacia adelante como ofreciéndole al Señor tu vida, todo tu ser. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, este mediodía, quiero presentarte a mis hermanos y hermanas que han pasado tiempo en esta comunidad. Señor, yo te ruego ahora que venga la acción del Espíritu Santo y sople sobre la vida de todos mis hermanos y hermanas. Que a partir de hoy algo ocurra, un despertar profundo, despertar de tal manera que se acaben las cosas que no sirven, comentarios y otras cosas que no son agradables a tu corazón. Y que cada uno se ocupe en hacer discípulos para ti, Señor. Esta ciudad no tiene que crecer en la corrupción, tiene que crecer en tu gracia. Y la iglesia es la única encargada que esto suceda. Por eso, Señor, quiero dejar tu bendición sobre todos mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sopla ahora. Sopla, por favor. Llena cada vida con tu poder, con tu fuego transformador. Y a ti daremos toda la gloria, Señor. Toda la gloria, toda la gloria. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Bendito sea, Señor. Señor, ayúdanos a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón